¿Qué está pasando en Corea del Sur? En los últimos días, Corea del Sur ha estado inmersa en una de las crisis políticas más intensas de su historia reciente, dejando al país al borde de un posible retroceso democrático. Todo comenzó cuando el presidente Yoon Suk Yeol, en una acción sin precedentes en el contexto moderno del país, declaró la ley marcial, una medida extrema generalmente reservada para situaciones como guerras, insurrecciones o desastres nacionales de gran escala. La justificación oficial de Yoon fue combatir presuntas actividades antiestatales llevadas a cabo por la oposición, acusándolos de mantener supuestas conexiones pro régimen norcoreano. Según su versión, estas actividades representaban una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de la nación. Sin embargo, este argumento fue recibido con escepticismo, tanto dentro como fuera del país. Para gran parte de la población surcoreana y numerosos analistas internacionales, esta declaración no fue más que un movimiento estratégico del presidente para consolidar su poder. En un momento políticamente vulnerable, Yoon enfrentaba una situación crítica. La oposición había obtenido una victoria significativa en las elecciones legislativas, logrando fortalecer su posición en el parlamento. Además, esta misma oposición había comenzado a impulsar recortes presupuestarios significativos, desafiando las prioridades de la administración de Yoon. El anuncio de la ley marcial no solo generó indignación entre sus opositores, sino también encendió las alarmas entre ciudadanos y expertos que vieron en esta medida un intento desesperado de neutralizar a sus adversarios políticos y a asegurar su permanencia en el poder, a pesar del creciente descontento público hacia su gestión. Esta crisis, por tanto, no solo evidencia las tensiones políticas internas de Corea del Sur, sino que pone en cuestión el compromiso del país con los valores democráticos que han sido una piedra angular de su identidad en las últimas décadas. Tras la breve implementación y posterior revocación de la ley marcial en Corea del Sur, las repercusiones políticas y sociales han sido significativas. Aunque el Parlamento anuló la medida en cuestión de horas, las tensiones políticas escalaron rápidamente. La oposición presentó una moción de censura contra el presidente Yoon Suk Yeol, que, de ser aprobada, podría derivar en su suspensión y el inicio de un proceso de destitución. No obstante, el éxito de este impeachment enfrenta obstáculos, ya que se necesitan 2/3 de los votos en el Parlamento, y la oposición no cuenta con los números necesarios sin el apoyo de legisladores del partido gobernante. En el ámbito internacional, Estados Unidos expresó alivio por la rápida resolución del conflicto, mientras que Japón manifestó preocupación por la estabilidad de la región. En el plano interno, la crisis ha generado un movimiento ciudadano con más de 1,17 millones de firmas apoyando la destitución del presidente. Las críticas abarcan desde posibles actos de corrupción hasta el manejo de temas sensibles, como las tensiones con Corea del Norte y la liberación de agua radiactiva por parte de Japón, situaciones que han exacerbado la percepción de inestabilidad en el país. Aunque el proceso de destitución es legalmente posible, su concreción depende de pruebas más contundentes sobre actividades ilegales o inconstitucionales por parte de Yoon, algo que hasta el momento no ha sido demostrado, según los estándares del Tribunal Constitucional. Esta situación refleja las profundas divisiones políticas y la fragilidad de las alianzas en el sistema democrático surcoreano. La situación actual cada vez es más débil en la administración de Yoon Suk Yeol, cuya popularidad ya enfrenta desafíos significativos. Los recientes escándalos y acusaciones de corrupción en su gobierno han erosionado la confianza pública de los surcoreanos. Estas futuras elecciones serán clave para determinar si el partido gobernante podrá mantener el control del parlamento o si habrá un cambio significativo en el equilibrio político en los próximos años, algo que históricamente ha sido impredecible en Corea del Sur. Además, la creciente influencia de terceros partidos, como el Partido de Innovación Nacional, podría fragmentar aún más el panorama político, dificultando la formación de coaliciones estables.
Esta fragmentación podría limitar la capacidad del gobierno para implementar reformas significativas y acentuar la parálisis legislativa. La declaración de la ley marcial y otras medidas represivas generan preocupaciones sobre el compromiso de Corea del Sur con sus valores democráticos. Aunque estas acciones buscan estabilizar la situación, podrían tener un costo significativo para la imagen del país como una democracia moderna y desarrollada. Esto podría avivar movimientos sociales y una creciente oposición política, lo que afectaría la estabilidad a largo plazo del sistema político. El impacto de esta crisis también se extiende a las relaciones con Corea del Norte y otras potencias regionales. Internamente, una administración debilitada podría adoptar políticas más conservadoras o nacionalistas para consolidar su base de apoyo, lo que complicaría los esfuerzos de reconciliación con Pyongyang. Además, China y Japón podrían aprovechar esta inestabilidad para fortalecer sus posiciones estratégicas en Asia Oriental. En un contexto más amplio, las relaciones de Corea del Sur con Estados Unidos podrían enfrentar desafíos si la crisis interna afecta a su capacidad para cumplir con compromisos de defensa conjunta o colaborar en temas de seguridad regional. Esto sería particularmente problemático dado el actual panorama geopolítico, que incluye crecientes tensiones en el mar de China Meridional y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. La ley marcial es una medida legal extrema que permite al gobierno militar asumir el control de las funciones civiles en situaciones de emergencia. Esta declaración puede implicar la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y prensa, así como la imposición de restricciones severas como la población, incluyendo detenciones sin juicio y toques de queda. Aunque está destinada a ser un recurso temporal para abordar crisis como guerras, desastres naturales o disturbios civiles, su uso histórico y contemporáneo ha generado controversias significativas debido a los riesgos de abuso de poder y violaciones de derechos humanos. La aplicación de la ley marcial tiene raíces antiguas, pero su consolidación como herramienta legal se remonta a eventos clave como la Revolución Francesa. Durante la masacre del Campo de Marte, las fuerzas militares dispararon contra manifestantes que pedían un referéndum para abolir la monarquía. Este fue uno de los primeros usos documentados del control militar sobre civiles. Al igual que en Estados Unidos en el siglo XIX, la ley de insurrección de 1792 permitió la intervención militar en casos como el incendio de Chicago en 1871 y el terremoto de San Francisco en 1906. También se utilizó para sofocar disturbios civiles como los de Los Ángeles en 1992 tras el caso Rodney King. La Guerra Civil Española. Los generales Mola y Franco impusieron la ley marcial para consolidar el control militar y reprimir oposiciones al inicio del conflicto. Las protestas de Tiananmen. En China, el estado de excepción permitió al gobierno reprimir brutalmente las manifestaciones de Beijing, resultando en miles de víctimas. En el siglo XXI, la ley marcial ha sido invocada en escenarios como en Myanmar, tras un golpe militar, la ley marcial fue utilizada para reprimir protestas y silenciar evidencias. Y por último, Ucrania y territorios anexados por Rusia. Durante la invasión rusa, ambos gobiernos implementaron la ley marcial para justificar medidas extraordinarias en sus respectivos territorios. La principal crítica hacia la ley marcial radica en su potencial para erosionar los principios democráticos. Aunque su objetivo es mantener el orden en situaciones extremas, su implementación con frecuencia conlleva la suspensión de derechos básicos y la represión militar pueden dar lugar a abusos como ocurrió en Filipinas bajo el régimen de Ferdinand Marcos. Algunos líderes han utilizado la ley marcial para eliminar opositores políticos, extendiendo su duración más allá de lo necesario. Estas medidas suelen generar tensiones sociales y pérdida de la legitimidad gubernamental, debilitando la democracia en el largo plazo. Pero, ¿cómo afectó todo esto a la bolsa de valores y en general al mercado financiero?
El anuncio de la ley marcial generó una reacción inmediata en los mercados financieros surcoreanos. El índice Kospi, que mide el desempeño de las principales empresas que cotizan en la bolsa de Seúl, abrió con una caída notable del 1,15%. Esto se debió principalmente a la incertidumbre que se desató entre los inversores, preocupados en su mayoría por la estabilidad institucional del país, que es crucial para el flujo de capital extranjero. Además, se observó una caída en el volumen de operaciones, ya que muchos actores del mercado adoptaron una postura de esperar y ver. Las ventas estuvieron lideradas por inversores extranjeros, que suelen ser más sensibles a los riesgos políticos en mercados emergentes o desarrollados con alta exposición geopolítica. Esto también contribuyó a una ligera depreciación del won surcoreano frente al dólar estadounidense, reflejando una salida de capital hacia activos considerados más seguros. Las grandes empresas tecnológicas como Samsung y SK Hynix experimentaron una leve baja en sus valores. Estos gigantes, que representan una porción importante del Kospi, suelen ser muy sensibles a la percepción de estabilidad política debido a su alta exposición a mercados internacionales. Las acciones de bancos y aseguradoras también sufrieron pérdidas debido a temores de posibles restricciones económicas o inestabilidad prolongada. Las empresas orientadas al mercado interno experimentaron una menor afectación, aunque algunas registraron pérdidas moderadas debido a la disminución de la confianza del consumidor. Aunque la rápida revocación de la ley marcial evitó mayores daños económicos, el panorama político sigue siendo incierto. La moción de censura contra el presidente Yoon Suk-yeol y su posible destitución podrían prolongar la volatilidad en los mercados. Este tipo de inestabilidad podría disuadir a los inversores extranjeros y afectar las calificaciones crediticias del país si no se resuelve rápidamente. Por otro lado, Corea del Sur tiene un historial sólido de recuperación frente a crisis políticas y económicas, respaldado por su posición como una de las economías más desarrolladas de Asia. Sin embargo, para restaurar la confianza, será esencial que el gobierno y las instituciones políticas reafirmen su compromiso con la democracia y la estabilidad económica. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba, comenta acerca de lo que deparará el futuro surcoreano. Para más análisis, no olvides en suscribirte. Este ha sido El Inversionista Moderno y nos vemos hasta la próxima.